Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dios no está únicamente en el destino al que vas, sino que también se encuentra en el viaje. Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Hoy les saluda Erika Carrillo y continuamos con la serie Hombres de Dios y compartiremos el cuarto tema de esta serie, Jacob, el hombre que luchó con Dios. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón de la comunidad Vida con Propósito, sede de Girón, quien responderá a este tema. Muy buen día, pastor William. Muy buenos días, Erika, y muy buenos días a toda nuestra querida y amable audiencia. Bueno, es una alegría poder estar nuevamente en el programa. Esperamos sea, como siempre, de bendición. Tú nos creaste para la... Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook y le informamos que Radio Primavera se está estrenando en el sistema de video en vivo, así que usted nuevamente puede escucharnos por la página web de Radio Primavera, ingresando a través de su buscador. Escribe simplemente Radio Primavera y allí en la página da un clic en Audio en Vivo. Al igual vuelve a estar disponible la app de Radio Primavera. Puede descargarlo desde el Play Store y sintonizarnos desde sus dispositivos móviles. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la... Bueno, pastor, el tema de hoy, hubo un hombre que luchó con Dios y vivió para contarlo. ¿Eso es posible? Bueno, Erika, eso pareciera que eso fuera como especie de una mentira, una falacia, ¿no? Una historia de un cuento de hadas, pero no es así y pues vamos directamente a la Biblia y miremos exactamente lo que ella nos dice acerca de Jacob. En Génesis capítulo 32 del verso 24 al 28 dice: Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, que ya está amaneciendo. Pero Jacob le dijo: no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. El hombre le preguntó: ¿cómo te llamas? Y Jacob le respondió: Jacob. Después el hombre dijo: de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos y has ganado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo queda una persona después de una experiencia como esta? Bueno, definitivamente que alguien que tiene una experiencia como esta, pues no vuelve a ser la misma persona, ¿no? Miren, Jacob tuvo un encuentro personal con Dios y después de eso, pues lógicamente él no volvió a ser el mismo. Aunque los comienzos de Jacob no fueron muy halagadores que digamos, de hecho su nombre deja mucho que ver en lo que era este hombre en su vida. El nombre o Jacob más bien significa suplantador o el que suplanta. Y lógicamente eso marcó su vida porque por la escritura lo podemos notar, ¿no? La Biblia dice que Dios después de este encuentro le cambió el nombre de Jacob y lo llama ahora Israel. ¿Qué significa este nombre? El nombre significa el que contiende con Dios, Israel, ¿no? Y alude precisamente pues al conflicto de Jacob con el ángel del Señor en Peniel. Pero contender con Dios también puede ser interpretado como teniendo a Dios de su lado. Ese también puede ser uno de los significados del nombre. Pastor, explícanos cómo fue la vida de Jacob antes de este episodio. Bueno, como lo dije anteriormente, Jacob significa suplantador o el que suplanta. Jacob siempre tuvo tendencias a la trampa. Primero, él se aprovechó del hambre de su hermano para arrebatarle su primogenitura, que era algo sumamente valioso para los hombres de esa época, aunque Esaú, bueno, lógicamente la despreció. Después, junto a su madre, engañan a Isaac, su papá, para obtener la bendición del primogénito. Y bueno, consiguiendo el objetivo que era suplantar a Esaú, su hermano. Y eso desató la furia de Esaú que esperaba la oportunidad para matarlo, ¿no?
Sí. ¿Qué clase de hombre tipifica Jacob? Bueno, Jacob es el típico hombre que no conoce a Dios y que vive su vida engañado en su pecado, pero que después de muchos contrastes en esa misma vida se encuentra con Dios y es transformado completamente. A un hombre, bueno, que ahora es diferente, que confía en el Dios del cielo, Dios al cual conoce cara a cara porque lo ha visto, como lo dice ahí el texto. ¿Qué otros datos podemos conocer de Jacob? Bueno, recordemos, Jacob es nieto de Abraham, ¿cierto? Es el segundo hijo de Isaac y por la historia judía podemos decir que es el tercer patriarca de los israelitas. De hecho, de él es tomado el nombre para el pueblo de Dios, Israel. Jacob fue el padre de los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Fue un hombre tranquilo y su profesión fue pastor de ovejas. Y él habitaba en carpas en el desierto. Bueno, la Biblia también nos dice que este hombre tuvo 2 esposas, Lea y Raquel, y que quienes junto a sus 2 sirvientas le dieron 12 hijos y una hija. ¿Qué nos deja esta enseñanza o qué podemos aprender de la vida de Jacob? Bueno, tendríamos entonces que leer el pasaje completo y analicemos algunos aspectos de la vida de Jacob y yo creo que serán de gran bendición para nuestra vida. Entonces vamos a retomar nuevamente el capítulo 32 y vamos a leer del verso 22 al 31. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también a todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendiga, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba a Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Contextualicemos en dónde se desarrolló esta historia, pastor. Muy bien. Entonces, después de pasar 20 años en Harán, la tierra de sus familiares, y habiendo huido de su hermano Esaú, pues Jacob decide regresar a Canaán, la tierra donde él había nacido, y en el camino antes de su encuentro con su hermano, Jacob se ve enfrentado a una figura extraña con la cual él lucha toda la noche, bueno, y resultando ser Dios mismo. Más o menos ese es el contexto en donde se está dando la historia. ¿Qué podemos aprender de este encuentro de Jacob con Dios? Bueno, lo primero que podemos aprender es que un encuentro con Dios cambia nuestra vida. ¿Sí? Eso dice los versos 23 y 25. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Así que es inevitable que alguien que tenga una experiencia personal con Dios siga siendo el mismo. Mire, Jacob literalmente, como dice el texto, luchó con Dios. Y después de una noche de batalla, bueno, el hombre con el cual está luchando Jacob, le lesionó en una de sus coyunturas, no pudiendo volver a caminar como lo hacía anteriormente. Pero no solo no volvió a caminar igual, ahora la vida de Jacob es diferente. Bueno, y de aquí en adelante este hombre empezó a reconocer al Señor como su Dios, que antes lógicamente no lo era, ¿no? Es decir, que es evidente cuando Dios tiene un encuentro personal con un hombre. Claro que sí, eso es muy evidente. Mire, un hombre que se ha encontrado con Dios se le ve reflejado en su caminar, ¿cierto? Se le ve reflejado en sus acciones, se le ve reflejado en su pensamiento, se le ve reflejado en sus palabras.
es una persona que ya no camina en pecado. Mire, una persona que se ha encontrado con Dios camina en santidad, busca agradar a aquel a quien lo llamó. Y ahora, bueno, sería bueno que hacerle esta pregunta a usted, mi querido oyente. En su andar, en su hablar, en su estilo de vida, ¿se evidencia que ha sido tocado por Dios a través de Jesucristo? Bueno, muy buena pregunta para reflexionar, ¿no, Erika? Sí, señor. Eso quiere decir, pastor, que una persona que se encuentra con Dios, su historia se parte en dos. Debe haber un antes y un después. Sí, señora. Usted mismo lo ha detallado muy bien. Tiene que haber un antes y un después. Mire, un episodio después de esto fue el regreso de sus hijos de Egipto, cuando estuvieron consiguiendo alimento, que había una gran hambruna en Canaán. En los costales de estos hombres venía el dinero con el que ellos le habían pagado a los administradores de José. ¿Qué le dijo Jacob a sus hijos cuando volvieron a ese lugar? Que devolvieran lo que no les pertenecía. Mire, este sencillo acto es una muestra de alguien honesto e íntegro, alguien que conoce a Dios y que su vida marca la diferencia. Entonces, aquí hay otra pregunta, o sea, ¿mi vida marca la diferencia? ¿Hay un antes y un después? O sea, ¿realmente Dios ha cambiado su vida? Usted dice ser cristiano, pero si no hay un antes y un después, pues queda como entredicho, ¿no? Pastor, usted dice marcas. ¿Qué marcas debe haber en un hombre que ha sido tocado por Dios? Bueno, yo creo que la marca de la santidad es una de ellas. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios ya no vive para el pecado que antes amaba. Él vive ahora en santidad, como lo dije anteriormente. Él ahora vive para Dios, busca agradarlo en todo lo que hace, en todo lo que es y en todo lo que hace, ¿no? También en él debe estar la marca del amor. Mire, esta persona ama al Dios que antes odiaba, pero también ama a las personas como Dios las ama. Y una tercera marca es la marca del perdón. Bueno, yo creo que hay muchísimas, ¿no? Pero estas tres creo que son esenciales. La marca del perdón, mire, una persona que ha sido tocada por Dios es alguien que ha aprendido a perdonar, porque es que Dios ya lo perdonó a él, ¿sí? El odio ya no domina su corazón. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con la serie Hombres de Dios. Hoy, Jacob, el hombre que luchó con Dios. Lo primero que vimos en el segmento anterior es que un encuentro con Dios cambia nuestra vida. Pastor William, ¿qué sería lo segundo que podemos aprender de este encuentro de Jacob con Dios? Bueno, lo segundo es que un encuentro con Dios pues bendice nuestra vida. Y sigamos entonces leyendo el texto. Los versos 26 al 28 dice: entonces el hombre le dijo: suéltame, ya que está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué clase de bendición buscaba Jacob? Bueno, notemos que después de decirle al ángel del Señor que no lo soltaría hasta que lo bendijera, el ángel le pregunta el nombre y se lo cambia a Israel. ¿Eso tiene que ver entonces que la bendición fue el nombre de Israel? Bueno, Israel sería más adelante el nombre del gran pueblo de Dios, ¿sí? De ese pueblo serían reyes y sacerdotes, y de la descendencia de uno de sus hijos, o sea, Judá, nacería el Salvador del mundo. De manera que de un suplantador no sale nada bueno, pero de un príncipe de Dios sí. Pues otro significado para Israel es precisamente eso: príncipe enaltecido. ¿En qué más consistía la bendición para Jacob? Bueno, entonces vamos a leer otro pasaje. El capítulo 28 de Génesis, de los versos 10 al 17, dice lo siguiente. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. O sea, esto es 20 años antes de su regreso, ¿sí? Dice: a la caída del sol llegó a un lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir.
Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué tan temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Entonces, Erika, la bendición consistía en una tierra prometida, una nación que bendeciría a todas las demás naciones de la tierra, y además la protección de Dios y todo lo que el Señor le iba a dar, de manera que un hombre bendecido por Dios recibirá cuidado, protección y sustento. ¿En qué otro aspecto fue bendecido Jacob? Bueno, entonces leamos un texto, pero después, ¿sí? El que leí anteriormente era 20 años antes. Ahora vamos a leer muchos años después. 35 del 1 al 15 de Génesis dice: entonces Dios dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establece allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquén. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes y todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alam Bakú, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que le di a Abraham, a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Así que en este texto Dios está confirmando lo que ya antes le había prometido a Jacob. Pero algo más interesante aún es que Jacob, que ahora se llama Israel, comienza su comunión firme con Dios. Bueno, allí en Betel erige un altar, hace sacar de su familia todos los dioses paganos y le reconoce como el único Dios. De modo que un hombre que se ha encontrado con Dios ahora tiene la bendición de la vida espiritual, corta con sus ídolos y adora solo al Dios del cielo.
Estás escuchando Vidas con propósito, para volver a vivir. Lo primero que produce un encuentro con Dios es que cambia nuestra vida. Lo segundo es que un encuentro con Dios bendice nuestra vida. Pastor, ¿qué es lo tercero que podemos aprender de este encuentro de Jacob con Dios? Bueno, Erika, lo tercero es que un encuentro con Dios nos lleva a conocer a Dios, ¿sí? Porque mire lo que dice nuevamente en Génesis 32, del 29 al 30. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. A Jacob, bueno, nadie le contó quién era Dios, ¿no? Él lo vio cara a cara, como claramente lo dice el texto, de manera que lo más hermoso de un encuentro con Dios es que lo podemos conocer a Él. Amén. Nosotros no hemos tenido esa experiencia como la de Jacob, pero sí hemos tenido una experiencia espiritual que nos lleva a conocer a Dios. Así que, ¿cómo conocer más a Dios? Bueno, Dios se ha revelado en la Escritura, y a través de la Escritura es donde encontramos muchas características de su personalidad. Mire, los hebreos, o sea, el pueblo de Israel, por respeto al nombre de Dios, utilizaban otras expresiones para no profanar su nombre. De manera que yo quiero que miremos algunos nombres de Dios en la Biblia que nos ayudarán a saber quién es Él. Uno de los nombres que encontramos en la Biblia acerca de Dios es Adonai, ¿sí? Y significa el Señor, mi gran Señor. Esto nos da la connotación de que Dios es el amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Hay otro nombre que, bueno, eso puede encontrarlo en Isaías 40, versos 3 al 5 y Ezequiel 16, 8. Hay otro nombre para Dios y es el Eión, que significa el Dios altísimo. Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Eión tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. Y bueno, entonces puede encontrar en Génesis 14 del 17 al 22 y en Salmo 78, 35. También encontramos otra palabra que es Elohim, y su significado es el creador todopoderoso. Así que Dios es el creador todopoderoso del universo. Mire, Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes en todo momento. Entonces Génesis 1 del 1 al 3 nos lo puede ratificar, o Deuteronomio 10, 17. También encontramos otro nombre para Dios, el Olam, que significa el Dios eterno. Mire, Él es el principio y el fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de todos los tiempos. Él da fuerzas al afligido, y eso lo podemos encontrar en Génesis 21, 33 y Romanos 1, 20. Otro nombre para el Señor que encontramos en la Escritura es el Roi. Significado, bueno, que el Dios que me ve. No existe circunstancia de nuestra vida que se escape de su conocimiento y su cuidado paternal. Dios nos conoce a nosotros y a nuestros problemas y todo lo que nos concierne. Génesis 16 del 11 al 14 nos puede ratificar eso, y Salmo 139 del 7 al 12. Otra palabra para Dios es El Shaddai. Significa el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso. Mire, Dios es la fuente inagotable de toda bendición, Eric. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 17 del 1 al 3. Hay otro nombre para el Señor y es en el Emanuel, y significa Dios con nosotros, o yo soy. Y Jesús es Dios entre nosotros. Él es el que habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad. Y otro es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, pues Él proveyó a su Hijo Jesús en el sacrificio definitivo. Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. Génesis 22, 13 al 14, Salmo 23. Y bueno, hay otras muchas más citas. Y si desea comunicarse con nosotros o con el Pastor William, llámenos al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con propósito, para volver a vivir.
Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.